Y ahí lo tienen, damas y caballeros, la Kiss Cam. Enfoca a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, el magnate Armando Gaviria. Retumbaba la voz del presentador en la televisión. En la pantalla gigante del estadio, el rostro sonriente de su marido llenaba el marco, con una joven rubia a su lado. Lo que siguió no fue un beso protocolario, sino una muestra de pasión que silenció el estadio y rompió el mundo de Elena en 1.000.000 de pedazos. Su copa de vino quedó intacta sobre la mesa mientras la sangre se le helaba en las venas. Inmediatamente después, el teléfono comenzó a sonar, un chillido estridente que rompía la campana de cristal en la que había vivido durante 4 décadas. El escándalo nacional se había trasladado a su lujosa sala de estar, donde cada rincón, antes un símbolo de estatus y felicidad, ahora se sentía frío, hostil y completamente ajeno. Las paredes que habían sido testigos de su lealtad parecían burlarse de su ingenua confianza. «Elena, ¿estás viendo esto? Por el amor de Dios, contéstame». La voz de su hermana Ana sonaba cargada de pánico a través del auricular, histérica y sin aliento. Elena apenas pudo formar una frase coherente antes de colgar. Su propia voz era un susurro hueco. «¿Qué se supone que debo ver, Ana?» «El final de mi matrimonio retransmitido en directo para todo el país». No necesitaba compasión, ni tampoco quería escuchar explicaciones de nadie. La humillación era absoluta, pública y devastadora. Al día siguiente, los titulares eran brutales y despiadados, gritando «El beso prohibido del magnate Gaviria», y publicando biografías completas de la joven amante, Camila. A Elena, en cambio, la relegaban al patético y anónimo papel de la esposa traicionada. Su nombre y su rostro estaban en todas partes, pero su historia no existía. Era un simple accesorio en el drama de su marido, una reliquia del pasado descartada de la forma más cruel posible. La llamada de Armando llegó al mediodía. Su tono tan desprovisto de emoción le heló el alma más que la propia traición televisada. «Elena, no hagas un drama de esto, y por favor, no hables con la prensa bajo ninguna circunstancia. Ya sabes cómo les gusta exagerar y sacar todo de contexto». Para él, ella no era una esposa herida con el corazón destrozado, sino un simple problema de relaciones públicas que debía ser gestionado con eficacia y rapidez. «Exagerar, Armando, ¿llamas a esto una exageración? Has destruido 40 años de matrimonio frente al mundo entero. Me has humillado de una forma irreparable», replicó ella, con la voz temblando de una rabia contenida. Él suspiró con una impaciencia palpable del otro lado de la línea. «No seas melodramática, Elena. Las cosas cambian. La gente evoluciona. Supéralo». Con esa sentencia final, colgó, dejándola en un silencio abrumador y ensordecedor que llenó toda la casa. Decidida a refugiarse en su trabajo, condujo hasta las oficinas de la fundación, pero el ambiente la recibió con una hostilidad silenciosa y de cuelgozorros, NSA. Las miradas de los empleados eran una mezcla de piedad y curiosidad morbosa, y los susurros se detenían bruscamente a su paso. Justo cuando intentaba sumergirse en los informes, buscando una sensación de normalidad, recibió el golpe de gracia. «Señora Gaviria, soy Javier, el director financiero. Lamento tener que llamarla para esto». Su voz sonaba nerviosa. Elena sintió un escalofrío. «Javier, ¿qué ocurre? Suenas muy alterado». Hubo una pausa tensa. «El señor Gaviria ha emitido una orden para congelar todas las transferencias de fondos a la fundación. Con efecto inmediato». Elena sintió que el suelo desaparecía. «Eso es imposible, Javier. Él no puede hacer eso unilateralmente, la fundación es el legado de su madre». Javier suspiró. «Lo sé, señora. Pero lo ha hecho. Estamos completamente paralizados». El peso de esta nueva traición era insoportable. Un ataque directo no solo a ella sino al legado de su suegra y al futuro de cientos de niños vulnerables que dependían de ellos. NDO no estaba simplemente terminando su matrimonio, estaba intentando borrar su existencia por completo, eliminando cada parte de la vida que ella había construido con tanto esmero y dedicación durante años. El dolor personal,
que la había mantenido en un estado de shock paralizante, se transformó de repente en una rabia helada y una determinación feroz que no sabía que poseía. Esto ya no se trataba de un corazón roto, o de una humillación pública que tendría que soportar con la cabeza gacha. Se había convertido en una lucha por la justicia, por la supervivencia, de algo mucho más grande que ella misma. Miró por la ventana de su despacho, observando la ciudad indiferente, y juró que no se dejaría vencer. Se refugió de nuevo en su opulento apartamento, donde el silencio era ahora un lienzo en blanco para sus pensamientos más oscuros y desesperados. ¿Cómo podía enfrentarse a él? Armando tenía un ejército de abogados, el poder de los medios de comunicación, y una fortuna que parecía ilimitada. Ella, en cambio, solo poseía una reputación hecha jirones y una fundación al borde del colapso total. Caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a un retrato de su suegra, una mujer fuerte y visionaria que siempre había creído en su potencial. «Tú sabrías qué hacer, ¿verdad? Me has dejado sola en este nido de víboras», susurró Elena al retrato, buscando una guía que no llegaba desde el más allá. Se sentía completamente sola, atrapada en una red de engaños y poder, de la que no veía una escapatoria posible. La desesperanza era una niebla densa que amenazaba con consumirla. Justo en ese momento, el recuerdo de la sonrisa de un niño de la fundación, uno que había recibido una beca para estudiar música, le dio una pequeña chispa de fuerza para continuar. Por esos niños, por sus futuros y sus esperanzas, tenía que luchar con todas sus fuerzas. No importaba cuán imposible pareciera la batalla que se avecinaba, no podía rendirse sin más. Se sentó en su escritorio, rodeada de los recordatorios de una vida que ya no existía, y comenzó a pensar con una claridad que no había tenido en días. Tenía que haber una manera, una debilidad en la armadura de Armando, algo que él, en su arrogancia y exceso de confianza, hubiera pasado por alto. Durante años, ella había sido su confidente silenciosa, la observadora discreta en cenas de negocios y reuniones familiares. Conocía muchos de sus secretos, o al menos, creía conocerlos hasta ahora. Recordó entonces las advertencias veladas que su suegra le había hecho años atrás, frases que en su momento no había entendido del todo. «Ten cuidado, Elena, el poder corrompe de formas que no puedes ni imaginar. Protege siempre mi verdadero legado, no el que Armando muestra al mundo». En aquel entonces, pensó que se refería a mantener los valores de la fundación y la integridad de su misión social. Ahora, esas palabras adquirían un significado mucho más siniestro y profundo. ¿Qué era ese verdadero legado del que hablaba? Se levantó y comenzó a revisar viejos documentos, cartas y agendas de su suegra, que había guardado por puro sentimentalismo. Buscaba una pista, una aguja en un pajar de recuerdos. La noche avanzaba, y cada página que pasaba solo aumentaba su frustración y desesperanza. No había absolutamente nada relevante. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, agotada y sin esperanzas, sonó el timbre. Un mensajero le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón, sin remitente. Con una sensación de extrañeza y un nudo en el estómago, lo abrió con manos temblorosas. Dentro, sobre un lecho de tercio, helo gastado, había un delicado y antiguo reloj de pulsera que reconoció al instante. Pertenecía a su suegra. Tras su muerte, había desaparecido misteriosamente, y Armando le había dicho que seguramente se habría perdido en la mudanza. Ahora reaparecía, enviado por un desconocido. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba una conversación lejana. Este guardián del tiempo protege más que solo los segundos, Elena. Protege nuestros secretos más importantes. En ese momento, Elena había sonreído, tomándolo como una simple metáfora. Ahora las palabras resonaban con una urgencia premonitoria. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La desesperación dio paso a una nueva energía que recorrió todo su cuerpo. Dejó el objeto sobre la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad como no lo había hecho en años.
El paquete era anónimo, lo que significaba que alguien quería ayudarla desde las sombras, pero no podía o no quería revelarse. Un antiguo empleado leal a su suegra, un amigo de la familia que conocía los oscuros secretos de Armando, no tenía tiempo para especulaciones inútiles. Lo importante era descubrir qué secreto guardaba esa pieza y cómo podría usarlo para defenderse de los ataques. La llegada de este inesperado aliado anónimo, y de su enigmático mensaje, era la primera señal de que no estaba completamente sola en esta lucha. Por primera vez desde la humillación pública, sintió que el tablero de juego podría no estar tan inclinado en su contra. Mientras tanto, la campaña de desprestigio en su contra, orquestada por Armando y ejecutada por su joven amante, se intensificaba sin piedad. En las redes sociales, Camila publicaba fotos de su idílica relación con el magnate, acompañadas de mensajes que pintaban a Elena como una mujer amargada y controladora. Algunas personas no saben cuándo dejar ir. El amor verdadero no entiende de edad ni de conveniencias, solo de almas gemelas que se encuentran. Escribió Camila en una publicación que se hizo viral en cuestión de horas, generando miles de comentarios de apoyo. Cada palabra era una puñalada directa, diseñada para aislarla aún más, y para erosionar cualquier simpatía pública que pudiera quedarle. Elena sabía que no podía ganar esa batalla en el terreno de la opinión pública, su única oportunidad estaba en encontrar una verdad tan contundente que silenciara todas las mentiras. La abogada de Armando, la temida Patricia Vargas, no tardó en mover ficha de forma oficial. Le llegó un burofax con una oferta de divorcio tan humillante, que parecía una broma cruel. Llamó a su abogado de inmediato. «Marcos, ¿has leído esto? Es una abominación. Quieren que renuncie a todo». Él suspiró al otro lado. «Lo sé, Elena. Es una táctica de intimidación». Ella leyó en voz alta, con la voz temblando de ira. Una pensión mínima a cambio de su silencio absoluto y su renuncia a cualquier cargo en la fundación. Quieren borrarme del mapa. La carta estaba redactada en un tono amenazante, dejando claro que si no aceptaba, iniciarían un proceso legal para despojarla de todo, alegando inestabilidad emocional. Era una estrategia diseñada para quebrarla por completo y hacerla desaparecer de la vida pública para siempre. «Nunca fuiste más que una reliquia para la imagen, Elena. Ahora, ni eso», le había dicho Armando en una ocasión, durante una discusión privada hacía años. Esas palabras, que en su momento la hirieron profundamente, ahora volvían con la fuerza de una profecía cumplida. Pero ellos no contaban con su nueva determinación. Miró de nuevo el objeto que descansaba sobre la mesa. Su suave tic-tac era como un latido de esperanza en medio del silencio de su casa. Recordó vagamente a un viejo relojero, un artesano llamado señor Martín, al que su suegra le tenía una enorme confianza. Era un hombre mayor, casi retirado, que regentaba una pequeña tienda en el casco antiguo. Si alguien podía saber si esa pieza tenía algún secreto oculto en su mecanismo, era él. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Tomó el teléfono y buscó el número de la vieja relojería, rezando para que todavía existiera. Una voz frágil pero lúcida, contestó al tercer timbrazo. «Relojería M. Martín, dígame». Elena se presentó, y al mencionar el nombre de la madre de Armando, el tono del señor Martín cambió por completo. «Ah, sí. Recuerdo perfectamente a la señora Gaviria, una gran dama sin duda. Y recuerdo esa pieza. Era muy especial para ella, siempre la traía para su mantenimiento». Elena sintió un nudo de expectación en el estómago. «¿Recuerda algo inusual sobre él, señor Martín?». Hubo una pausa. «Bueno, los modelos de esa época a veces tenían lo que llamábamos un fial in usim compartimento secreto, en usim coproi. Un pequeño espacio oculto. Su suegra siempre fue muy insistente con su privacidad. Esa era la confirmación que necesitaba. «Señor Martín, ¿podría revisarlo para mí?». «Es de vital importancia», suplicó. Acordaron reunirse al día siguiente en su taller. Al colgar el teléfono, Elena sintió una oleada de adrenalina que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde que todo se derrumbó, tenía un plan,
un camino a seguir. La pieza en su mano ya no era solo un recuerdo sentimental, era una posible llave, un arma que su suegra le había dejado desde el más allá para protegerse de su propio hijo. El miedo que la había paralizado durante días comenzó a disiparse lentamente, reemplazado por una resolución de acero que nunca antes había sentido en su vida. Armando y su equipo de abogados la habían subestimado de forma garrafal, la habían visto como una mujer débil, acabada y fácil de aplastar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La batalla por su dignidad y por el futuro de la fundación apenas había comenzado. Mientras Armando celebraba su nueva libertad en una fiesta exclusiva rodeado de aduladores, sintiéndose invencible y en la cima del mundo, la oficina de la Fundación Futuro Brillante se sentía como un lugar fantasma. El personal trabajaba en un silencio tenso, la incertidumbre pesando sobre ellos como una losa. Elena sabía que no podía volver allí hasta tener algo concreto, una esperanza tangible que ofrecerles. La congelación de fondos era solo el primer paso del plan de su marido. El segundo, sin duda, sería desacreditarla como gestora, para justificar el cierre definitivo y desviar esos recursos a sus propios intereses. Armando la consideraba un daño colateral, un peón sacrificado en su gran partida de ajedrez por el poder y la imagen pública. Su arrogancia era su mayor debilidad, un punto ciego que Elena estaba a punto de explotar. Su abogado volvió a llamar, su voz era la de un hombre derrotado. Elena, soy Marcos, tengo que ser directo, están jugando sucio, muy sucio. Ella se preparó para lo peor. ¿Qué ha pasado ahora, Marcos? Él carraspeó. Han presentado una moción para declararte incompetente en la gestión de tus propios bienes. Citan tu angustia emocional para quitarte el control de todo, están construyendo un caso para dejarte sin absolutamente nada. Cada palabra era un golpe, pero Elena se mantuvo sorprendentemente firme. No se preocupe, Marcos, creo que he encontrado algo que podría cambiar o todo, respondió con una calma que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Confía en mí, no voy a rendirme. Esta lucha no es solo por mí. Es por todos los niños que dependen de nosotros. Colgó, su resolución más fuerte que nunca. En el otro extremo de la ciudad, Armando se reunía con la implacable Patricia Vargas en su despacho con vistas panorámicas. Quiero que esto termine rápido, Patricia. Cierra el acuerdo. Si no acepta, destrúyela. Que no le quede ni un céntimo para luchar, ordenó con su frialdad habitual, sin un atisbo de duda. La abogada sintió, una sonrisa delgada y calculadora en sus labios. Considérelo hecho, Armando. Para cuando terminemos, la señora Gaviria deseará no haberle conocido nunca. La gente ama una buena historia de amor, y la suya con la joven Camila es perfecta para los medios. Ambos rieron, completamente seguros de su inminente victoria. No sabían que en un humilde taller, un anciano estaba a punto de desarmar una pieza que contenía la dinamita que haría estallar su mundo de mentiras y engaños. Al amanecer, Elena se preparó. Sostenía la pieza con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y en cierto modo, lo era. Miró su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban su insomnio, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, una que no había estado allí antes. Ya no era la esposa trofeo, la figura decorativa. Era una mujer que lo había perdido todo, y por lo tanto, no tenía absolutamente nada que perder. Salió de su jaula de oro y condujo hasta la pequeña tienda. El señor Martín la recibió con una amable reverencia, y tomó el objeto con la delicadeza de un cirujano. Sí, es uno de esos. Un trabajo muy fino. Permítame un momento, dijo antes de retirarse a su mesa de trabajo. Elena esperó, cada segundo se sentía como una hora. Su futuro entero dependía de lo que ese hombre encontrara. Finalmente, el señor Martín regresó, con una pequeña pieza metálica en la palma de su mano temblorosa. Como sospechaba señora Gaviria, había un doble fondo en la carcasa, muy bien disimulado. Le entregó un minúsculo carrete de microfilm tan pequeño que era casi invisible a simple vista. Su suegra era una mujer muy inteligente, pero también muy precavida. Siempre decía que era mejor tener un seguro para los días de lluvia. Elena tomó el microfilm.
sintiendo su peso, el peso de la verdad que había estado buscando desesperadamente. Era la prueba, el legado oculto que su suegra le había confiado para un momento como este. Ahora tenía el arma que necesitaba para defenderse. El siguiente paso era aprender a usarla para derribar a un gigante. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, ella no era la víctima. Con el microfilm en la mano, un objeto tan pequeño que parecía insignificante, Elena sintió que sostenía el peso de su futuro entero. Se dirigió a su abogado, Marcos, un hombre íntegro que había sido amigo de la familia durante años, antes de que el poder transformara a Armando en un completo desconocido. Lo llamó con una urgencia que no admitía demo. Marcos, creo que tengo algo. Algo que su suegra dejó atrás. Es una posibilidad remota, pero es la única que tenemos para luchar. La voz de Marcos al otro lado de la línea era cautelosa, teñida por el pesimismo de los últimos días. Elena, ten cuidado. Están usando todos sus recursos para pintarte como una mujer inestable. Cualquier movimiento en falso podría ser utilizado en tu contra para invalidarte por completo. Ella lo interrumpió, su firmeza sorprendiéndolo. No tengo nada que perder, Marcos, ya me lo han quitado todo. Ahora solo queda luchar por la verdad. ¿De qué se trata exactamente, Elena? Necesito saber con qué estamos lidiando antes de dar cualquier paso, insistió Marcos, su tono profesional superponiéndose a la preocupación personal. Ella le describió el paquete anónimo, el objeto que contenía y el descubrimiento del minúsculo carrete en su interior. Es un microfilm, Marcos. Como en las viejas películas de espías. La madre de Armando siempre fue una mujer muy o con acento agudo dica y desconfiada, especialmente de su propio hijo. Dijo que esta pieza guardaba sus secretos más importantes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que Elena interpretó como una mezcla de incredulidad y una chispa de interés. Finalmente, él habló. Está bien. No se lo enseñes a nadie. Tráemelo a mi despacho inmediatamente. Conozco a un especialista, un hombre discreto que puede revelarlo sin dejar rastro. Pero te lo advierto, esto es un campo de minas. Mientras esperaba los resultados, Elena se sumergió en los viejos diarios y agendas de su suegra que había conservado. Buscaba cualquier cosa que pudiera darle contexto a lo que encontraran en el microfilm. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la fundación, citas con donantes y reflexiones personales. En una entrada de hacía casi una década, encontró una frase subrayada que le heló la sangre. Documento oculto vital. Atuna podría destruir todo por lo que he luchado. La confianza es un lujo que ya no puedo permitirme con él. La caligrafía, normalmente elegante, parecía temblorosa en esa página, como si hubiera sido escrita con prisa y miedo. Era la primera pista tangible de que su suegra había estado planeando una salvaguarda contra su propio hijo mucho antes de su muerte. La traición de Armando no era un acto impulsivo, sino la culminación de años de engaños. El teléfono sonó, y el identificador de llamadas mostró el nombre de Armando. Por un momento, dudó en contestar, pero su nueva determinación la impulsó a hacerlo. Su voz era fría como el acero. Elena, he recibido una llamada de mi abogada. Me informa que te niegas a firmar el acuerdo de divorcio. ¿Qué es lo que pretendes conseguir con esta pataleta? Ella respondió con una calma que no sentía. Pretendo conseguir lo que es justo, Armando. No voy a permitir que me borres de la historia con una firma y un cheque miserable. Él soltó una risa amarga y condescendiente. ¿Justo? No seas ingenua. Escúchame bien. Nunca fuiste más que una reliquia para la imagen. Una pieza de museo que quedaba bien en las fotos. Ahora, ni eso. Eres un estorbo que necesito eliminar. Firma los papeles o te juro que te arrepentirás. La llamada de Marcos llegó una hora después, sacándola de la rabia helada en la que la habían sumido las palabras de Armando. Elena, tienes que ver esto. El especialista ha revelado el contenido. Es peor de lo que imaginábamos, dijo con la voz grave. En su despacho, Marcos le mostró las imágenes proyectadas en una pantalla.
Eran copias de extractos bancarios, transferencias a paraísos fiscales, y documentos que detallaban la creación de empresas fantasma. Todas las transacciones salían de una cuenta secundaria de la fundación, una que ella desconocía por completo. Está desviando fondos de la fundación desde hace años, Elena. Millones. Los niños a los que juró proteger eran solo una tapadera para sus negocios ilícitos. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. El legado de su suegra no solo estaba siendo amenazado, estaba siendo profanado. Tenemos que usar esto, Marcos. Tenemos que detenerlo, exclamó Elena, su voz una mezcla de horror y furia. El ADOG negó con la cabeza lentamente. No es tan sencillo. Estos documentos demuestran el desvío, pero no prueban de forma concluyente que él estuviera detrás. Las cuentas están a nombre de empresas fantasma y directores que probablemente no existen. Necesitamos un vínculo directo, algo que lo conecte a él sin lugar a dudas. La esperanza que había sentido se desvaneció, reemplazada por la frustración. Tenían la prueba de un crimen, pero el criminal era un fantasma, protegido por capas y capas de burocracia y corrupción. Armando había construido una fortaleza financiera casi impenetrable. Parecía que, una vez más, él estaba un paso por delante de ellos, anticipando cada uno de sus movimientos. ¿Cómo podían luchar contra alguien tan calculador? Decidida a no mostrarse derrotada, Elena tomó una decisión arriesgada. Asistiría a la gala anual del Museo de Arte, un evento que ella misma había ayudado a organizar durante años y al que se esperaba que acudiera. Quería demostrarle a Armando y a T. Oda la ciudad que no estaba escondida ni avergonzada. Se vistió con una elegancia sobria, su porte erguido a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. Al entrar en el salón, todas las miradas se posaron en ella. Los murmullos eran como el zumbido de un enjambre de abejas, una mezcla de piedad, morbo y admiración por su valentía. Vio a Armando al otro lado de la sala, riendo con un grupo de empresarios. A su lado Camila lucía un vestido deslumbrante, aferrada a su brazo como un trofeo. Elena intentó acercarse a un viejo amigo de la familia, un miembro del patronato del museo, para saludarlo. Su camino la obligó a pasar relativamente cerca de donde estaba Armando. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. En sus ojos no había ni una pizca de remordimiento, solo un frío desdén. Elena mantuvo la compostura y le dedicó una leve inclinación de cabeza, un gesto de cortesía que le costó un esfuerzo sobrehumano. En respuesta, Armando hizo algo que la destrozó por dentro. Desvió la mirada deliberadamente, como si ella fuera una completa desconocida, una intrusa en su mundo. Luego se volvió hacia Camila y le susurró algo al oído, provocando una risa burlona en la joven. La humillación fue pública, silenciosa y absolutamente aniquiladora. En ese instante, ante cientos de personas, Elena se sintió completamente invisible. Se retiró a un rincón, su corazón latiendo con una furia dolorosa. La bofetada pública había sido más hiriente que cualquier grito o insulto. Él no solo la había reemplazado, la había borrado, negando ante la élite de la ciudad los 40 años que habían compartido. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por dinero o por una fundación, era una batalla por su propia existencia, por el derecho a no ser tratada como un fantasma. Tomó una copa de champán, no para beber, sino para sostener algo con sus manos temblorosas. En ese momento, en medio de la opulencia y la falsedad de la gala, juró que encontraría la manera de que Armando no pudiera volver a ignorarla nunca más. Su desprecio público no la había quebrado, sino que había forjado su dolor en un arma de acero. De vuelta en la soledad de su apartamento, la adrenalina de la noche dio paso a una claridad mental sorprendente. Se sentó en su escritorio, con las copias de los documentos del microfilm esparcidas ante ella. Las palabras de Marcos resonaban en su cabeza. Necesitamos un vínculo directo. Repasó una y otra vez las transacciones, los nombres de las empresas fantasma. Sol de Medianoche S.A. Inversiones Céfiro, Corporación Orión. Nombres poéticos y vacíos, diseñados para no significar nada.
pero su suegra le había dejado un mapa, y ella solo había encontrado la primera parte. Tenía que haber algo más, una clave que hubiera pasado por alto en su desesperación. Su mirada se posó en los diarios de nuevo, buscando una conexión, por pequeña que fuera. Entonces lo vio. Una anotación marginal junto a una de las fechas de las transferencias más grandes. Eran solo 2 palabras. Proyecto Cimientos. No parecía tener relación con los nombres de las empresas, pero la coincidencia de la fecha era demasiado grande para ser ignorada. ¿Qué era el Proyecto Cimientos? Buscó en Internet, en viejos informes de la fundación, pero no encontró absolutamente nada con ese nombre. Era como si no existiera. Se sentía como si estuviera persiguiendo sombras, jugando a un juego cuyas reglas desconocía por completo. La frustración amenazaba con volver a consumirla, pero la imagen del desprecio de Armando en la gala la mantenía en pie, alimentando su determinación. No podía permitirse el lujo de rendirse ahora. Justo cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda por esa noche sonó el teléfono. Era un número desconocido. Una voz distorsionada, claramente alterada por algún dispositivo, le habló. Señora Gaviria, no tengo mucho tiempo. Fui leal a su suegra, hasta el final, y le debo esa misma lealtad a su legado. Elena contuvo el aliento. ¿Quién es usted? ¿Cómo puedo ayudarle? La voz continuó, apresurada. No busque, Proyecto Cimientos Col. Busque, Cimientos Dorados, Col. Es un proyecto inmobiliario de lujo que Armando está construyendo en secreto en la costa. Los cimientos de ese proyecto se están pagando con el futuro de los niños de la fundación. La verdad está en los cimientos, como ella siempre decía. No vuelva a contactar con este número. La llamada se cortó dejando a Elena en un silencio sobrecogedor. El corazón le martillaba en el pecho. Cimientos dorados. La pieza que faltaba. El vínculo directo. Armando no solo estaba robando dinero, lo estaba usando para financiar un proyecto personal, un monumento a su propia codicia construido sobre las ruinas de la obra de su madre. Era la prueba definitiva que necesitaban, la conexión que ataba a Armando directamente con el fraude. Llamó a Marcos de inmediato, su voz vibrando con una nueva energía. Marcos, lo tengo. Sé dónde está el dinero. Sé lo que está construyendo. Lo tenemos. Por primera vez, la voz de su abogado no sonó cautelosa, sino llena de una emoción contenida. Elena, si esto es cierto, no solo ganaremos el divorcio. Podríamos hundirlo para siempre. La guerra acababa de cambiar de rumbo. Armando, mientras tanto, se sentía intocable. La humillación pública de Elena en la gala, según él, la había neutralizado por completo. Estaba tan seguro de su victoria que aceleró sus planes. Su abogada, Patricia Vargas, recibió nuevas instrucciones. Quiero que solicites una audiencia de emergencia. Alegaremos inestabilidad emocional, y presentaremos el testimonio de Camila sobre su comportamiento errático. Quiero congelar sus cuentas personales y obtener una orden de alejamiento. Vamos a aplastarla antes de que se le ocurra hacer alguna estupidez, ordenó Armando con su frialdad característica. Patricia sonrió. Será un placer. Para el final de la semana, Elena Gavir, IA, no será más que un mal recuerdo. La opinión pública ya está de nuestro lado, la viuda amargada contra el magnate que ha encontrado el amor verdadero. Es una narrativa perfecta. El equipo de Marcos trabajó día y noche, investigando el proyecto Cimientos Dorados. Descubrieron que el terreno había sido adquirido a través de una de las empresas fantasma del microfilm. Los permisos de construcción estaban a nombre de otra. Era una red de engaños perfectamente diseñada para ocultar al verdadero propietario. Sin embargo, la pista del informante anónimo les dio el hilo del que tirar. Encontraron el nombre del arquitecto principal del proyecto, un hombre con una reputación impecable pero con una deuda de juego considerable. Era un posible eslabón débil, alguien que podría ser presionado para revelar la verdad sobre quién le pagaba realmente por su trabajo. La esperanza, que había sido una pequeña llama, comenzaba a convertirse en un incendio. Elena se sentía como si estuviera viviendo en Completo Potter, una película. Cada día traía una nueva revelación, una nueva capa de la traición de su marido. Se dio cuenta de que el hombre con el que había compartido su vida era una construcción, una fachada cuidadosamente mantenida para el público.
El verdadero Armando era un depredador, dispuesto a devorar incluso el legado de su propia madre para satisfacer su insaciable apetito de poder y riqueza. El dolor de la traición personal fue reemplazado por una profunda repugnancia. Ya no luchaba por el amor perdido o la dignidad herida, sino por la justicia en su forma más pura. Luchaba por los niños que habían sido estafados, por la memoria de una mujer que había confiado en ella para proteger su obra. Marcos la llamó con noticias urgentes. Elena, han movido ficha. Han solicitado una audiencia para declararte incompetente y quitarte el control de todo. Es en 2 días. Están intentando darnos un golpe de gracia antes de que podamos organizar nuestra ofensiva. La noticia, que semanas atrás la habría aterrorizado, ahora solo fortaleció su resolución. Pues que vengan, Marcos, estaremos preparados. Creen que soy débil, que soy una víctima. Es hora de que descubran lo equivocados que están. Colgó el teléfono y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Durante 40 años, había vivido a la sombra de un gigante. Ahora, estaba a punto de enfrentarse a él, y por primera vez en su vida, no tenía miedo. La batalla final se libraría en un tribunal, y ella estaba lista. Elena tomó el reloj de pulsera de su suegra, que había guardado en un lugar seguro. Su suave tic-tac parecía un latido constante, un recordatorio del tiempo que se agotaba, pero también de la perseverancia. Lo sostuvo con fuerza. No era solo una pieza de metal y engranajes, era un símbolo de la confianza que una mujer le había depositado, un arma secreta legada de una generación a otra. En sus frías superficies, veía el reflejo de una nueva Elena, una que no conocía. Una mujer que había sido despojada de todo, pero que en el proceso había encontrado algo mucho más valioso, su propia fuerza. Armando Gaviria estaba a punto de enfrentarse a la mujer que él mismo había creado con su crueldad y su desprecio. Y ella no iba a retroceder. En su lujoso ático, Armando brindaba con Camila. Por nuestro futuro, mi amor. Y por el final de un pasado que nunca debió existir, dijo él, besándola con la misma pasión fingida que había mostrado en la Kiss Cam. Camila sonrió, deslumbrada por la prom, esa de una vida de lujos y estatus. Estoy tan feliz, Armando. Pronto todo esto habrá terminado, y podremos ser felices sin que su sombra nos persiga. Ambos estaban ciegos a la tormenta que se avecinaba, envueltos en su burbuja de arrogancia y poder. No podían imaginar que en un modesto despacho de abogados, una mujer a la que consideraban acabada, estaba a punto de desmantelar su imperio de mentiras, pieza por pieza, con la verdad como única arma. El día antes de la audiencia, Elena visitó la fundación por última vez en su estado actual. Las oficinas estaban en silencio, el personal desmoralizado por la falta de fondos y la incertidumbre. Se reunió con ellos en la sala principal. Sé que están asustados. Yo también lo estoy, admitió con una sinceridad que los desarmó. Pero les pido que confíen en mí. Les juro por la memoria de la mujer que construyó este lugar que no voy a permitir que esto se hunda. Mañana lucharemos, y mañana ganaremos. El futuro de estos niños vale cualquier batalla. Sus palabras, cargadas de una convicción inquebrantable, encendieron una pequeña llama de esperanza en los corazones de los empleados. No estaban solos. Tenían una líder dispuesta a arriesgarlo todo por ellos. Esa noche, Elena no durmió. Repasó cada documento, cada prueba, cada detalle de la estrategia con Marcos. No había margen para el error. Patricia Vargas era conocida por su agresividad en el tribunal, por su habilidad para torcer los hechos y destruir la credibilidad de los testigos. Sabía que intentarían pintarla como una esposa vengativa y desequilibrada, que sus pruebas eran fruto de una obsesión. Van a atacarte personalmente, Elena. Van a intentar romperte en el estrado. Tienes que estar preparada para lo peor, le advirtió Marcos. Ella asintió, su mirada fija en el horizonte. Que lo intenten. Después de lo que he vivido, sus palabras ya no pueden hacerme daño. La verdad es mi única armadura, y es indestructible. En el otro lado de la ciudad, Patricia Vargas preparaba a Armando para la audiencia.
Recuerda, tú eres la víctima aquí. Un hombre que se enamoró, y que ahora es acosado por una exesposa inestable que no acepta la realidad. Muestra compasión, pero también firmeza, le instruyó. Armando escuchaba con impaciencia. No te preocupes, Patricia. Sé perfectamente cómo manejar al público y a los jueces. Elena no tiene nada. Mañana será el último día que oigamos hablar de ella. Acabaremos con esto de una vez por todas. Su confianza era absoluta, su desprecio por Elena, ilimitado. No sabía que la reliquia que había descartado se había convertido en una bomba de relojería, y el tic-tac que anunciaba la detonación estaba a punto de llegar a su fin. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La mañana de la audiencia, Elena se vistió con un traje sencillo pero elegante. No quería parecer ni una víctima ni una guerrera, solo una mujer que buscaba la verdad. Antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada, ya no era la esposa discreta y sumisa que había sido durante 4 décadas. Sus ojos tenían una nueva profundidad, una mezcla de dolor y una determinación de hierro. Ya no se sentía definida por el hombre que la había abandonado, sino por la causa por la que luchaba. Salió de su apartamento y se dirigió al tribunal, no como la señora Gaviria, sino como Elena. Y estaba lista para reclamar su nombre y su futuro. ¿Estás lista para esto, Elena?, le preguntó Marcos mientras se acercaban a las puertas del tribunal, donde una multitud de periodistas los esperaba. Las cámaras comenzaron a disparar sus flashes. Los micrófonos se abalanzaron sobre ellos. Elena ignoró el caos, su mirada fija en la entrada del edificio. He estado preparándome para este día toda mi vida, Marcos, aunque no lo supiera, respondió ella con una calma que lo sorprendió. Hoy no se trata solo de ganar un caso. Se trata de demostrar que la dignidad de una persona no tiene precio, y que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Con esas palabras, cruzaron el umbral, dejando atrás el circo mediático para entrar en la arena donde se decidiría su destino. Armando y Camila llegaron minutos después, caminando entre los periodistas como si estuvieran en una alfombra roja. Él sonreía, saludando con la mano, proyectando la imagen de un hombre seguro y sin preocupaciones. Camila, por su parte, interpretaba a la perfección su papel de joven enamorada y solidaria, mirando a Armando con una adoración calculada. Para el mundo eran la pareja perfecta, víctimas de una situación desafortunada creada por una mujer despechada. Nadie en esa multitud podía imaginar la red de mentiras que estaba a punto de desmoronarse dentro de esas paredes. La función estaba a punto de comenzar, y el acto final prometía ser inolvidable para todos los presentes. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Elena y Marcos se sentaron a un lado, Armando, Camila, y la formidable Patricia Vargas, al otro. Las dos partes estaban separadas por un pasillo que parecía un abismo infranqueable. Elena evitó mirar a su marido. En su lugar, se concentró en la figura del Juquei, EZ, un hombre de rostro severo que representaba la justicia que había venido a buscar. Sacó de su bolso un pequeño estuche y lo colocó sobre la mesa frente a ella. Dentro no había ningún documento legal, sino el objeto que lo había empezado todo, su única y más poderosa arma. La batalla por la verdad, la dignidad y el futuro de cientos de niños estaba a punto de comenzar, y Elena estaba preparada. La abogada de Armando, Patricia Vargas, se levantó con una confianza abrumadora. Señoría, estamos aquí hoy por un asunto muy sencillo. Mi cliente, el señor Armando Gaviria, desea poner fin a su matrimonio de una manera justa y equitativa. Lamentablemente, la señora Gaviria, sumida en una profunda angustia emocional, se niega a aceptar la realidad, recurriendo a tácticas de acoso y difamación. Cada palabra era una daga afilada, diseñada para pintar a Elena como una persona irracional y vengativa. Elena la escuchó sin inmutarse, su expresión serena. Sabía que este era solo el primer asalto de una larga y brutal pelea. Dejó que la abogada construyera su castillo de naipes, sabiendo que tenía la única carta que podría derribarlo todo de un solo golpe.
Además, señoría, solicitamos medidas cautelares para proteger a mi cliente y a su actual pareja, la señorita Camila, del comportamiento errático y obsesivo de la señora Gaviria, continuó Patricia, su voz resonando en el silencio de la sala. Presentaremos pruebas que demuestran su incapacidad para gestionar sus propios asuntos, lo que pone en riesgo el patrimonio familiar, y lo que es más importante, la estabilidad de la Fundación Futuro Brillante, que mi cliente desea proteger por encima de todo. La ironía de esa última frase era tan grotesca que Elena sintió una oleada de náuseas. Armando no quería proteger la fundación, quería terminar de saquearla hasta los cimientos. El cinismo de su marido y su abogada parecía no tener límites. Marcos se inclinó hacia Elena y le susurró: ¿Cómo te sientes? Podemos pedir un receso si lo necesitas. Ella negó con la cabeza sin apartar la vista del frente. Estoy bien, Marcos. Déjala hablar. Cuanto más alto construyan sus mentiras, más estruendosa será la caída cuando todo se derrumbe. Había una frialdad en su voz que nunca antes había tenido. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de una mujer que lo ha perdido todo, y que por lo tanto, no tiene absolutamente nada que temer. El miedo había sido reemplazado por una certeza inquebrantable en la justicia que estaba a punto de desatar en esa sala. Su momento de hablar se acercaba. Patricia Vargas concluyó su exposición inicial con un golpe teatral. En resumen, señoría, mi cliente solo busca paz y seguir adelante con su vida. Lo único que le pedimos a la señora Gaviria es que acepte la realidad y permita que todos puedan cerrar este doloroso capítulo. Se sentó, satisfecha con su actuación, lanzando una mirada de suficiencia a la mesa de Elena. El juez se ajustó las gafas y miró a Marcos. Abogado, ¿tiene ALG o qué decir en respuesta a estas graves acusaciones? Marcos se levantó lentamente. Sí, señoría. Tenemos mucho que decir, y tenemos pruebas que demostrarán que la realidad de este caso es muy diferente a la historia que la señorita Vargas acaba de contar. La tensión en la sala era casi palpable. Los periodistas en la zona de prensa se inclinaban hacia adelante, ansiosos por el drama que se desarrollaba. Armando mantenía su fachada de calma, pero un pequeño tic en su mandíbula delataba su nerviosismo. Camila, por otro lado, parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué este asunto no se había resuelto ya. Elena mantuvo su postura serena, su mirada fija en el juez. Sabía que las próximas horas definirían el resto de su vida. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y ella estaba a punto de hacer su primer movimiento, un movimiento que nadie y mucho menos Armando esperaba. La partida final acababa de comenzar. Marcos se aclaró la garganta y comenzó su alegato. Señoría, mi clienta no está aquí por venganza ni por despecho. Está aquí para defender el legado de una mujer admirable, y para proteger el futuro de cientos de niños inocentes. La señora Gaviria ha descubierto un sofisticado esquema de fraude orquestado para desviar millones de euros de la Fundación Futuro Brillante. Un murmullo recorrió la sala. Patricia Vargas se puso de pie de un salto. Objeción. Esto es una calumnia infundada y un intento desesperado por desviar la atención del tema principal de esta audiencia. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio. Objeción denegada. Continúe, abogado. Pero más le vale tener pruebas muy sólidas para respaldar una acusación tan seria. Las tenemos, señoría. Pruebas irrefutables, afirmó Marcos con una confianza que hizo que Armando se removiera incómodo en su asiento por primera vez. Pruebas que conectan directamente al señor Gaviria con una red de empresas fantasma utilizadas para blanquear el dinero de la fundación y financiar sus proyectos personales de lujo. La expresión de Armando cambió de la arrogancia a una furia apenas contenida. Miró a Elena con un odio puro, como si la estuviera viendo por primera vez. Ya no era la reliquia invisible que había humillado en la gala. Era una amenaza real. Una adversaria que se había atrevido a desafiarlo en su propio terreno. La máscara de hombre de negocios encantador comenzaba a resquebrajarse, revelando al monstruo que se escondía debajo. El juez miró a Marcos con escepticismo. ¿Y dónde están esas supuestas pruebas, abogado? Porque hasta ahora solo he escuchado acusaciones. Marcos sonrió levemente.
Están más cerca de lo que imagina, señoría. De hecho, han estado guardadas durante años en un lugar muy seguro, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Para presentar nuestra primera prueba, con su permiso, me gustaría llamar al estrado a mi clienta, la señora Elena Gaviria. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Se levantó con una gracia y una dignidad que silenciaron la sala. Caminó hacia el estrado, sabiendo que no solo iba a testificar en un juicio de divorcio, sino que iba a reescribir su propia historia. Mientras se sentaba y juraba decir la verdad, sus ojos se encontraron con los de Armando. En su mirada vio una mezcla de incredulidad y una advertencia silenciosa, una última amenaza para que se detuviera. Pero ya era demasiado tarde para amenazas. Elena había cruzado el punto de no retorno. Tomó una respiración profunda, se volvió hacia el juez, y se preparó para contar su historia. No la historia de la esposa traicionada, sino la de la mujer que había descubierto la verdad, y que no iba a descansar hasta que se hiciera justicia. El silencio en el tribunal era absoluto, expectante. El mundo entero estaba a punto de escucharla, y esta vez, nadie podría ignorarla ni hacerla invisible nunca más. Marcos comenzó su interrogatorio con una calma deliberada, su voz llenando el silencio solemne del tribunal. Señora Gaviria, ¿podría describir a la corte la naturaleza de su trabajo en la Fundación Futuro Brillante durante los últimos 20 años? Elena asintió, su mirada fija en el juez. No era un trabajo, era mi vida. Después de que mi suegra la fundara, me dediqué en cuerpo y alma a su legado. Conocía a cada uno de los niños por su nombre, ellos eran mi verdadera familia. Su voz era firme, pero Patricia Vargas se puso de pie bruscamente. Objeción, señoría. El testimonio es irrelevante y busca apelar a las emociones. El juez la miró por encima de sus gafas. La gestión de la fundación es parte del patrimonio conyugal y por tanto pertinente. Objeción denegada. Continúe, abogado. Armando ni siquiera la miró. Su indiferencia era casi más dolorosa que la traición. El abogado de Elena continuó con su línea de preguntas, acercándose a la mesa de pruebas. Señora Gaviria, hace unas semanas, ¿recibió USTE un paquete inesperado? Ella asintió, su voz ahora más tensa. Sí. Era anónimo. Dentro había un objeto que perteneció a mi suegra y que llevaba años desaparecido. Marcos levantó una pequeña caja de pruebas. ¿Reconoce este objeto? Elena lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Es el guardián del tiempo de mi suegra. Ella siempre decía que protegía sus secretos más importantes. La abogada de Armando volvió a objetar, pero esta vez el juez la silenció con un gesto de la mano, su curiosidad claramente picada por el misterio que se estaba desvelando. ¿Qué podía tener de especial una simple pieza de joyería antigua? Marcos no esperó a que la tensión disminuyera y proyectó en las pantallas de la sala las imágenes del microfilm. Señoría, lo que mi clienta descubrió dentro de esa pieza fue esto. Un carrete de microfilm que contenía copias de docenas de extractos bancarios y documentos de constitución de empresas fantasma. Las imágenes mostraban transacciones millonarias saliendo de una cuenta de la fundación hacia paraísos fiscales. Estas transferencias, realizadas durante casi una década, suman más de 50 millones de euros, dinero destinado a la educación y el bienestar de niños vulnerables. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente. La expresión de Armando seguía siendo una máscara de hielo, pero sus nudillos, apretados sobre la mesa, estaban blancos. Todo esto es muy interesante. Comenzó Patricia Vargas su contrainterrogatorio, su voz chorreando sarcasmo. Pero dígame, señora Gaviria, ¿quién le envió ese paquete tan oportuno? ¿Un fantasma? ¿O quizás se lo envió usted misma? Elena la miró directamente a los ojos. No lo sé, solo sé que alguien tuvo el valor de hacer lo correcto. La abogada sonrió con suficiencia. ¡Qué conveniente! Una prueba anónima, imposible de verificar, que aparece justo cuando su matrimonio se desmorona.
¿No le parece a usted, y a esta corte, que todo esto suena a una fantasía elaborada por una mujer despechada y desesperada? Cada palabra era un veneno, pero Helena se mantuvo firme, sabía que este era su juego, sembrar la duda y pintarla como una mentirosa inestable. Patricia continuó su ataque, señalando las pantallas. Y estos documentos podrían ser falsificaciones. En la era digital, cualquiera con conocimientos básicos puede crear un extracto bancario falso. No hay ninguna firma, ninguna prueba tangible que conecte a mi cliente, el señor Gaviria, con estas supuestas empresas fantasma. Se volvió hacia el juez. Señoría, la defensa está construyendo un castillo en el aire basado en un objeto de origen dudoso y documentos no verificados. Es una pérdida de tiempo. La lógica de la abogada era fría y cortante, y Helena sintió una punzada de miedo. Tenía razón. A pesar de todo lo que sabían, les faltaba la pieza final, el eslabón que uniera a Armando con el crimen de forma irrefutable. El golpe de gracia pareció llegar cuando Patricia Vargas llamó a un testigo sorpresa. La defensa llama al estrado a Javier Morales, director financiero de la Fundación Futuro Brillante. Helena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier era un hombre leal, o eso creía. El hombre subió al estrado evitando su mirada, su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Señor Morales, comenzó Patricia con una voz melosa, ¿ha detectado usted alguna irregularidad en las finanzas de la Fundación en los últimos 10 años? Hubo una pausa tortuosa. Javier tragó saliva. No, ninguna. Las finanzas siempre han sido complejas, pero transparentes. El señor Gaviria siempre ha supervisado todo con el máximo rigor y honestidad. La mentira fue tan descarada que dejó a la sala en un silencio atónito. La traición fue devastadora. Javier, el hombre que la había alertado de la congelación de fondos, ahora la apuñalaba por la espalda en público. Helena entendió al instante lo que había pasado. Armando lo había comprado o amenazado. El poder de su marido era absoluto. Marcos intentó interrogarlo, pero Javier se mantuvo firme en su falso testimonio, respondiendo con monosílabos. La estrategia de Armando era brillante en su crueldad. Había destruido la credibilidad de su única prueba y de su testigo principal en un solo movimiento. El juez comenzó a fruncir el ceño, mirando a Helena con una nueva sombra de duda. Armando sonrió por primera vez, una sonrisa sutil y victoriosa. Para él, el juego había terminado con fiat y cercado. ¿Alguna otra fantasía que quiera compartir con nosotros, señora Gaviria?, preguntó Patricia con una sonrisa triunfal al volver a su asiento. La humillación era total. Parecía que todo su esfuerzo había sido en vano. La esperanza que la había sostenido se desmoronaba, dejándola expuesta y vulnerable ante la corte y el mundo. Miró a Marcos, cuyo rostro reflejaba una profunda desolación. Estaban perdidos. La falsa resolución estaba a punto de consolidarse. Helena sería declarada una mentirosa, y Armando saldría libre, más poderoso que nunca. La caída era vertiginosa y brutal. ¿Cómo podía la verdad perder de una forma tan aplastante? La desesperación amenazaba con ahogarla por completo. Pero entonces, en medio de la neblina de la derrota, recordó las palabras de su suegra: el poder corrompe, pero la verdad tiene una paciencia infinita. Se enderezó en su asiento, una nueva llama de determinación encendiéndose en su interior. No había llegado tan lejos para rendirse. Le hizo una seña a Marcos, un gesto casi imperceptible. Él la miró, confundido por un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Se levantó una última vez. Señoría, con su permiso, nos gustaría presentar una última pieza de evidencia. Una que no puede ser falsificada ni desacreditada. El juez suspiró, claramente impaciente. Abogado, está usted en el límite. Que sea breve. Armando y Patricia intercambiaron una mirada de arrogancia. Seguros de que no quedaba nada, Marcos caminó hacia la mesa de pruebas y recogió el objeto con reverencia. Señoría, la defensa ha argumentado que no hay un vínculo directo entre el señor Gaviria y las empresas fantasma. Tienen razón. El vínculo no está en los papeles. Se acercó al estrado y le entregó la pieza a Helena.
Señora Gaviria, ¿podría describir a la corte la inscripción que hay en el reverso? Todas las cámaras se centraron en el pequeño objeto. En las pantallas gigantes, apareció la imagen ampliada. En el reverso, comenzó Elena, su voz resonando con una nueva autoridad. Están grabadas las iniciales de mi suegra, ERG, Elvira Rojas Gaviria. Pero junto a sus iniciales, hay un pequeño símbolo, una espiral con un punto en el centro. Un bonito dibujo. ¿Y qué? Se burló Patricia Vargas, aunque en su voz se detectaba un primer atisbo de inquietud. Armando, por primera vez, se inclinó hacia adelante. Su máscara de indiferencia finalmente rota por una expresión de pura incredulidad. No podía ser. Era imposible que alguien supiera el significado de esa marca. Marcos se dirigió al técnico. Ahora, por favor, muestre de nuevo el documento de constitución de la principal empresa fantasma, Sol de Medianoche S.A. Y amplíe la firma del director registrado, un tal Arturo Díaz, Full. La imagen cambió, mostrando el documento fraudulento. Al final, en el espacio para la firma, no había un nombre escrito, solo había un símbolo. Una espiral, con un punto en el centro. Idéntica a la del objeto. Un grito ahogado colectivo recorrió el tribunal. El vínculo, la prueba irrefutable, estaba allí. La madre de Armando, sospechando de su hijo, había descubierto su firma secreta, y la había grabado en su posesión más preciada como una póliza de seguro, una bomba de tiempo para la posteridad. Le había confiado a Elena no solo una joya, sino la llave para desenmascarar a su propio hijo. Armando se quedó blanco como el papel, su rostro una máscara de horror. El hombre que lo controlaba todo había sido traicionado por el fantasma de su propia madre y derrotado por la mujer a la que consideraba una reliquia insignificante. Mi suegra sabía que Armando usaba ese símbolo como su alter ego en sus negocios turbios, declaró Elena, su voz firme y clara, sellando el destino de su marido. Grabó esa marca en su posesión más personal para dejar un rastro, una advertencia para quien tuviera ojos para ver. Este reloj no solo guardaba un microfilm con las pruebas del delito, guardaba la firma del criminal. El silencio en la sala era atronador. Ya no había dudas, ni objeciones. La verdad pacientemente oculta en un diminuto grabado, había salido a la luz con una fuerza devastadora, derribando el imperio de mentiras de Armando Gaviria en un instante. El juez golpeó la mesa con su mazo, su voz resonando con una gravedad que heló la sangre de todos. ¡Orden en la sala! En vista de las pruebas presentadas, esta corte ordena una investigación criminal inmediata sobre las finanzas de la Fundación Futuro Brillante y del señor Armando Gaviria. Se suspende esta audiencia. Dos alguaciles se acercaron a la mesa de la defensa. Armando no se movió, paralizado por el shock, su mundo derrumbándose. Patricia Vargas intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Camila miraba a Armando con una mezcla de horror y desprecio, dándose cuenta de que había sido una simple marioneta en un juego mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Los flashes de las cámaras estallaron como un relámpago, capturando el momento histórico. El magnate intocable, el hombre más poderoso de la ciudad, siendo escoltado fuera de la sala del tribunal como un delincuente común. Su rostro, antes un símbolo de poder, era ahora el retrato de la ruina. Elena observó la escena, no con triunfo, sino con una profunda y solemne tristeza. No sentía alegría por su caída, solo el alivio de que la verdad hubiera prevalecido. Había luchado por la justicia, no por la venganza. Se levantó lentamente, su dignidad intacta, su fuerza renovada. El murmullo de los periodistas se convirtió en un rugido cuando se dirigió a la salida, ya no como la esposa traicionada, sino como la mujer que había derribado a un gigante. Marcos la alcanzó en el pasillo, sus ojos brillando de admiración. Elena, lo has conseguido, has hecho historia hoy. Ella le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. No, Marcos, lo hemos conseguido, la verdad lo ha conseguido. Sabía que este era solo el principio, pero la batalla más importante ya estaba ganada. Había recuperado su nombre y salvado el legado de su suegra. Al salir del tribunal, una multitud la aclamó.
Eran empleados de la fundación, padres de los niños beneficiados, ciudadanos comunes que habían seguido la historia. Por vez en meses, Elena sintió que el sol le calentaba la cara. Y respiró hondo, sintiéndose verdaderamente libre de su pasado. En medio del caos mediático, vio a Javier, el director financiero, apartado en un rincón, llorando en silencio. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Elena no vio a un traidor, sino a un hombre débil aplastado por el poder de Armando. Le dedicó un leve asentimiento, un gesto que no era de perdón, pero sí de comprensión. Su lucha no había sido contra los peones, sino contra el rey. Y el rey había caído. La narrativa que Armando había intentado imponer al mundo se había hecho añicos, reemplazada por la historia real, la de un criminal y la mujer valiente que se atrevió a exponerlo. La noticia de la caída de Armando Gaviria se extendió como la pólvora, sacudiendo los cimientos de la ciudad. Los titulares que antes la humillaban ahora la aclamaban como una heroína. La venganza de la Dama de Hierro, titulaba un periódico. Elena Gaviria, la mujer que desenmascaró al magnate, decía otro. Pero para Elena, las etiquetas ya no importaban. Lo único que importaba era el trabajo que tenía por delante. Reconstruir la fundación y asegurarse de que ningún niño volviera a ser víctima de la codicia de los poderosos. La batalla pública había terminado, pero su verdadera misión, la de honrar el legado de su suegra, apenas estaba comenzando. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena sostuvo la pieza que lo había cambiado todo. Ya no era un recordatorio de secretos oscuros, sino un símbolo de la verdad y la resiliencia. Lo colocó en un lugar de honor, junto al retrato de su suegra. «Lo conseguimos, Elvira», susurró al retrato, «tu legado está a salvo». Y en el silencio de la noche, sintió una paz que no había experimentado en décadas. La paz de haber hecho lo correcto, sin importar el coste. La paz de haber encontrado su propia voz y su propia fuerza en medio de las ruinas de su antigua vida. El futuro por primera vez le pertenecía solo a ella. Al salir del tribunal, una joven periodista se abrió paso entre la multitud y le preguntó a Elena: ¿se siente vengada? Elena se detuvo y la miró, su voz clara y serena resonando entre los flashes de las cámaras. No busco venganza. Busco justicia. Hoy no ha ganado una mujer, ha ganado la verdad. Y espero que eso sirva de lección para todos aquellos que creen que pueden actuar con impunidad. Nadie está por encima de la decencia, y nadie está por encima de la verdad. Sus palabras, transmitidas en directo a todo el país, se convirtieron en el epílogo perfecto para el drama que había cautivado a la nación. No eran las palabras de una víctima, sino las de una líder que acababa de nacer. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino mediático. Los titulares ya no susurraban sobre un escándalo de infidelidad, sino que gritaban sobre uno de los mayores fraudes corporativos de la década, exponiendo la verdad oculta tras el imperio Gaviria. Mientras Elena se convertía en un símbolo de integridad, rechazando todas las ofertas de entrevistas, el mundo de Armando se desmoronaba. Sus activos fueron congelados y sus socios lo abandonaron. La justicia actuó con rapidez, condenándolo a una larga sentencia por fraude y malversación, un final contundente para una era de engaños. Camille A., por su parte, desapareció del ojo público, su nombre reducido a una nota a pie de página en la crónica de la caída de un titán. Para Elena, no había alegría en su desgracia, solo el profundo y sereno alivio de ver la justicia cumplida. Marcos la visitó en su apartamento, un espacio que por fin sentía como un refugio. Elena, el mundo entero habla de ti. Eres un símbolo de fortaleza para miles de mujeres que se sentían atrapadas. Ella le sirvió una taza de té, su mano firme y serena como nunca antes. No soy un símbolo, Marcos. Solo soy una mujer que se cansó de vivir en una mentira. El verdadero mérito es de Elvira. Ella fue la visionaria, la que intuyó la oscuridad en su propio hijo y dejó un mapa para que alguien, algún día, pudiera encontrar la verdad. Él la observó con una admiración que trascendía lo profesional. Pero tú fuiste quien tuvo el coraje de seguir ese mapa, Elena. Nunca lo olvides. No cualquiera lo habría hecho.
Su apoyo incondicional había sido un faro en su noche más oscura, y ahora era un pilar en su nuevo amanecer. Con la batalla legal concluida, Elena volcó toda su energía en su verdadera pasión, la Fundación Futuro Brillante. Irónicamente, el escándalo había atraído una atención sin precedentes hacia su labor, y las donaciones comenzaron a llegar de todo el país. Personas conmovidas por su historia y por la misión de la organización, querían ser parte de esa nueva etapa. La primera decisión de Elena como nueva y única presidenta de la junta directiva fue tan simbólica como emotiva. Convocó a todo el personal y a los niños a una pequeña ceremonia en el patio principal, un lugar que ahora respiraba esperanza. La expectación era palpable mientras se preparaba para anunciar un cambio que lo redefiniría todo, un tributo que llevaba demasiado tiempo esperando ser pronunciado en voz alta. Frente a todos, desveló una placa nueva y reluciente que renombraba la institución. Hoy honramos a la mujer cuyo espíritu vive en cada ladrillo de este edificio, dijo Elena, su voz clara y llena de emoción. Elvira Rojas nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las oportunidades que creamos para los demás. A partir de hoy, este lugar llevará su nombre, Fundación Elvira Rojas, un futuro brillante. Los aplausos resonaron en el patio, un sonido de gratitud y de un nuevo comienzo. Los niños, que solo entendían que la mujer amable que siempre los visitaba, había salvado su hogar, corrieron a abrazarla. En ese abrazo colectivo, Elena encontró la verdadera victoria, un triunfo del corazón que ninguna sentencia judicial podría igualar. Los meses siguientes fueron de una actividad febril y gratificante, consolidando el nuevo comienzo. Con los fondos recuperados y las nuevas donaciones, la fundación no solo se estabilizó, sino que empezó a expandirse. Esta transformación profesional fue acompañada por una liberación personal. Elena vendió el lujoso apartamento, una jaula de oro llena de recuerdos dolorosos, y se mudó a una casa modesta cerca de la fundación, con un pequeño jardín que ella misma cuidaba. Se deshizo de las joyas opulentas y los vestidos de diseñador. Se quedó solo con lo esencial, descubriendo que la verdadera riqueza residía en las cosas que el dinero no podía comprar. Había encontrado su propósito, no como la esposa de un magnate, sino como la guardiana de un legado de bondad. Una tarde, mientras revisaba planos para una nueva biblioteca infantil, Marcos entró en su despacho con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar un descanso, presidenta, dijo con una sonrisa cálida. Ella levantó la vista, sus ojos cansados pero brillantes. Gracias, Marcos. A veces siento que las horas del día no son suficientes. Él se sentó frente a ella. ¿Sabes? Mi padre siempre decía que las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que saben cómo levantarse. Tú no solo te has levantado a toda una comunidad contigo. Sus palabras la conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más que responsabilidad. Sintió una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Un día, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel doblada contenía un mensaje escrito a máquina. Gracias, le debía esa lealtad a ella. Usted ha honrado su memoria. Elena supo al instante que era de su informante anónimo, la pieza clave que había iniciado la caída de Armando. Nunca supo quién era y nunca intentó averiguarlo, respetando su deseo de permanecer en las sombras. Guardó la nota en un cajón de su escritorio, no como un trofeo sino como un humilde recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de valentía de un desconocido puede cambiar el curso de la historia, devolver la esperanza, y asegurar que la justicia prevalezca sobre la tiranía del poder y del silencio. El viejo retrato de Elvira Rojas ahora colgaba en la entrada principal de la fundación, donde todos podían verlo. Elena a menudo se detenía frente a él, no para buscar guía, sino para compartir en silencio los logros del día. Hemos conseguido las becas de música, Elvira, como tú siempre quisiste, le susurraba a la imagen. Fue entonces cuando estableció un programa especial llamado Las Becas del Guardián. Financiadas con una parte de su acuerdo de divorcio,
estaban destinadas a niños con un talento excepcional. El nombre era un homenaje silencioso al objeto que había sido la clave de su liberación. Era su forma de transformar un símbolo de secretos y traición en un faro de oportunidad, convirtiendo el dolor del pasado en la promesa de un futuro brillante. Con el tiempo, su relación con Marcos evolucionó de forma natural y serena. Pasaron de ser clienta y abogado a ser amigos íntimos, y finalmente, compañeros de vida. No fue una pasión arrebatadora, sino un afecto tranquilo y profundo, construido sobre el respeto mutuo y las batallas fabricadas. Nunca pensé que podría volver a ser feliz, le confesó Elena durante un paseo dominical. Marcos tomó su mano con suavidad. La felicidad no es la ausencia de problemas, Elena. Es la capacidad de lidiar con ellos. Y tú eres la mujer más capaz que he conocido. Su nueva vida era tranquila pero inmensamente plena. Su nombre ya no era sinónimo de escándalos sino de filantropía y resiliencia. La historia de Elena Gaviria se convirtió en una especie de leyenda urbana en la ciudad. Se contaba en los cafés y en las reuniones de negocios como una advertencia para los arrogantes y una inspiración para los oprimidos. Su nombre se invocaba como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para luchar por lo que es justo, y para encontrar el propio valor, incluso cuando el mundo entero parece haberte dado la espalda. Sin saberlo, Elena se había convertido en un faro de esperanza para incontables personas que se sentían invisibles y sin voz. Una prueba viviente de que la dignidad no se puede comprar ni arrebatar, solo se puede reclamar con valentía y defender con honor. 5 años después, la Fundación Elvira Rojas había triplicado su capacidad, abriendo 2 nuevas sedes en los barrios más necesitados de la ciudad. Gracias a una gestión transparente y a la confianza del público, brindaba apoyo integral a más de 500 niños cada año. Una tarde soleada de primavera, Elena observaba desde su despacho cómo los niños jugaban en el nuevo parque de la Fundación. Sus risas eran la banda sonora de su nueva vida. Marcos se acercó por detrás y le rodeó los hombros con un brazo. Contemplaron juntos la escena, un testimonio viviente de que de las cenizas del dolor y la traición podían hacer algo hermoso. Elena sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Había perdido una vida de lujos, pero había ganado un mundo de significado. Así, la vida de Elena demostró una verdad universal e inmutable. Las mentiras, por muy elaboradas que sean, tienen cimientos de arena, destinadas a derrumbarse ante la primera marea de la verdad. La justicia puede ser lenta, a veces parece dormida, pero nunca olvida. Y la verdadera fortaleza no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de reconstruirse a uno mismo desde las ruinas, transformando las cicatrices en un mapa hacia un propósito más elevado. El legado de Armando Gaviria fue el polvo, pero el de Elena y Elvira fue una semilla que seguiría floreciendo durante generaciones. Un recordatorio eterno de que la luz siempre encuentra una grieta para vencer a la oscuridad.